El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Que Jesucristo se identifica con el Padre no nos extraña. Él también revela: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Y Él, el Hijo eterno de Dios, el Verbo, la Palabra, se encarnó para mostrarnos, para revelarnos la verdad completa, para llevarnos, conducirnos a la comunión con Dios. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y en Él, en la unidad de la Trinidad, encontramos toda la verdad. Y conocemos que Dios es Padre, es uno y trino. Conocemos el amor de Dios por medio de Jesucristo. Pero que Él diga ahora, además de esta realidad, además de que el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, que diga también esto siguiente: que el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Esto quizás nos supera, ¿verdad? Porque la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un misterio, nos es más fácil de comprender o de aceptar que Cristo se identifique conmigo. Pero claro, reconocemos que en nosotros hay una necesidad de ser transformados para que esto sea una realidad. Y esta transformación no la podemos hacer nosotros, sino que es gracia de Dios, es milagro, es operación de Dios que hace por medio de la redención de Cristo, los méritos de la sangre de Cristo, de su cruz, y por obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que viene a santificarnos, a purificarnos, a iluminarnos, a llevarnos a la verdad completa, a hacernos uno con Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y no estamos solos. El Señor lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y además derramó y sigue derramando su Espíritu. Elevado a la derecha del Padre, pidió al Padre. Y el Padre y el Hijo nos envían su mismo Espíritu. Del seno de la Trinidad, el Espíritu del amor del Padre y el Hijo, para que ahora haga morada en nosotros y nos comunique ese mismo amor y esa misma vida. Esto es la vida eterna, la vida sobrenatural, la vida divina en nosotros. Y lo que el Espíritu Santo viene a hacer en el creyente, en el discípulo de Cristo, en el cristiano, es elevarnos a una vida sobrenatural, para que podamos comunicarnos, comulgar, tener comunión con nuestro Dios. Y Dios es espíritu, luego esa vida es espiritual. Y nos introduce en los misterios del reino de Dios, para que podamos conocer y disfrutar esa verdad y los tesoros y el poder que es de Dios, que son de Dios. Ahora son nuestros. Porque si Dios nos ha dado a su mismo Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Y ahora, si Cristo vino como servidor, el que era el Señor vino a servirnos, hasta dar su vida por nosotros. Como servidor vino a pastorearnos, a enseñarnos como maestro, a sanarnos, a liberarnos, a perdonarnos los pecados. Vino a guiarnos. Pues bien, ahora los que son uno con Cristo, que viven en el amor de Dios, también son llamados, con la capacidad sobrenatural de esa vida divina en nosotros, somos llamados también a servir como Cristo sirvió. Y ahí habrá quienes sean llamados a evangelizar, todos somos llamados a evangelizar, a dar testimonio de Cristo y del amor de Dios, pero algunos de una forma más intensa, más especial. Habrá quien sea llamado a servir, pues, con la acogida, quien sea llamado a servir con la profecía, ser profeta en nombre de Dios, dar palabra de Dios, quien sea llamado a pastorear en nombre de Cristo, quien sea llamado a cuidar, a atender a los enfermos,
a los necesitados, quien sea llamado a servir con el amor de Dios, de tantas maneras. Y dice aquí Jesucristo, esto es promesa de Dios para nosotros, que cualquiera que reciba a quien está unido a Cristo, a quien es discípulo de Cristo, a quien sirve por el amor de Cristo, recibirá su recompensa. Es decir, no solo el Señor nos llama a vivir en el amor, a conocerle, nos llama a servir con su capacidad espiritual para extender el reino de Dios en el mundo, sino que nos hace instrumentos de bendición. Nos hace instrumentos de bendición. Cualquiera que nos acoja, cualquiera que nos bendiga, cualquiera que nos sirva, cualquiera que por ser discípulos de Cristo va a recibir recompensa. El profeta Eliseo, porque fue atendido por aquella mujer, lo cuidó, lo hospedó, lo atendió, recibió esa mujer recompensa. Por el poder de Dios, el profeta le promete y se cumple que aquello que tal vez suponía esa herida en su corazón, el no haber podido concebir, tener hijos, pues tuviese un hijo. Pues ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, con el Espíritu Santo que se nos da a todos los creyentes, somos enviados también para proclamar las bendiciones de Dios. Y aquellos que nos acojan van a ser bendecidos. Pero claro, para identificarnos con Cristo, necesitamos, para vivir esto, necesitamos escuchar y vivir primero lo que se nos ha dicho antes en el Evangelio. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ser discípulos de Cristo significa renunciar a nuestra vida como habitualmente la vivimos los hombres, para nosotros mismos y los demás en función de nosotros, o con un amor natural humano como máximo, para que el amor divino nos posea, para que vivamos en el amor de Dios. El Señor tiene que ser nuestro primer amor, por encima de los demás, por encima de nuestra propia vida, por encima de nuestros intereses. Necesitamos haber muerto con Cristo. Y esto es el bautismo, nos lo ha explicado San Pablo, una sepultura. Cristo murió en la cruz y resucitó. En el bautismo somos injertados en Cristo, participamos espiritualmente de esa misma realidad para morir con Cristo, morir al pecado, morir a la vida carnal, para resucitar ahora con Cristo a esa vida nueva, sobrenatural. Y si Él es el amor perfecto, ahora llenos de su amor, vamos a amar con una capacidad nueva, vamos a vivir con una vida nueva. No ya en la vida del pecado, sino en la santidad, en la justicia, en Cristo. Y ese amor nos lleva a amar a Dios en primer lugar, porque Él es digno de ser amado. Y el sentido de nuestra vida es conocerlo, y amarlo, y adorarlo, y servirlo, y ser felices con Él aquí y por toda la eternidad. No es no amar a los demás, es amarlos mejor, pero a cada uno en su lugar, todo ordenado y con una capacidad nueva, que es el amor de Dios, que es el puro, el perfecto, el verdadero, el santo. Necesitamos morir para vivir esta vida nueva y tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a sufrir las contradicciones, los rechazos, las persecuciones. Todo esto, ¿por qué? Porque Cristo ya sufrió primero eso. Él, la luz, fue rechazado, porque los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Quien es de Cristo, quien está unido a Él, también va a experimentar el rechazo, también va a experimentar la persecución, pero tiene que estar dispuesto a vivir eso, por amor a Cristo. Y ahí hay fruto, abrazando la cruz, para seguir al Señor. No podemos identificarnos con Él y seguirlo si queremos guardar nuestra vida aquí. Si tenemos miedo a sufrir cuando el Señor espera que unidos a Él vivamos la vida verdadera
la que se renueva. Encontremos realmente la vida, esa vida que aquí es plena y que es eterna. Pues bien, no tengamos miedo, pero seamos valientes para tomar una decisión seria en nuestra vida y ser instrumento de bendición para los demás y servir en el nombre de Cristo a los demás. Pero todo esto pasa por una comunión profunda con Dios, por vivir en el amor, dejarnos amar por Él y que el Espíritu Santo pueda santificarnos, pueda transformarnos, pueda hacer su obra como Él quiere en nosotros. Así sea.